Bienvenido al capítulo 4 del módulo de trading básico. En este capítulo vamos a estudiar la estructura del mercado y también aprenderemos a utilizar una herramienta llamada Fibonacci. Empecemos. Para esto ya sabemos qué son las tendencias y gracias a ello podemos identificar si el mercado está subiendo o bajando. Sin embargo, es importante recalcar que dentro de estas tendencias siempre se van formando picos altos y picos bajos, que son la base para entender la estructura del precio. A los picos altos se los conoce como H-highs, mientras que a los picos bajos los llamamos L-lows. Estos puntos son los que nos van a permitir leer de manera correcta lo que está ocurriendo en el mercado. Ahora bien, dentro de cada tendencia, sea alcista o bajista, no solamente se trazan estos picos, sino que también se empieza a crear lo que llamamos una estructura de mercado. Esta estructura nos da información mucho más precisa sobre la dirección y la fuerza de la tendencia. En una tendencia alcista, todo empieza con un H-high y un L-low. Si el siguiente pico alto supera al anterior, lo llamamos HH higher high, que significa alto más alto. Si el siguiente pico bajo se mantiene por encima del anterior, se lo llama HL higher low, es decir, bajo más alto. Cuando el precio va dejando una secuencia de HH y HL, decimos que se está formando una estructura alcista, ya que el mercado está mostrando cada vez más fuerza hacia arriba. En una tendencia bajista, de igual manera, comenzamos con un H high y un L low. En este caso, los picos bajos que rompen por debajo del anterior se llaman LL lower low, o bajo más bajo, mientras que los picos altos que quedan por debajo del anterior se llaman LH lower high, o alto más bajo. La repetición de esta secuencia de LE y LH es lo que nos confirma una estructura bajista, donde el mercado va perdiendo fuerza y continúa empujando hacia abajo. En conclusión, entender las estructuras del mercado a través de los highs y lows nos permite tener una visión mucho más clara de lo que está pasando en el gráfico. Y lo más importante, nos da señales para anticipar si la tendencia actual puede continuar o si existe la posibilidad de un cambio. Ahora vamos a ver cómo identificar los cambios de estructura en el mercado. En una estructura alcista, el precio va dejando una secuencia de altos más altos HSI y bajos más altos HL. El cambio ocurre cuando, después del último HL, el mercado rompe ese nivel hacia abajo, lo cual nos indica que la tendencia alcista puede estar terminando y que existe la posibilidad de que se forme una estructura bajista. Por otro lado, en una estructura bajista, el mercado va formando bajos más bajos LL y altos más bajos LH. El cambio se da cuando el precio rompe el último LH, es decir, el último alto más bajo. Es decir, que en ese momento el mercado pasa de tener una estructura bajista a una estructura alcista. Ahora ya que tienes una idea, vamos a ir al gráfico real a reforzar. Podemos observar cómo se va formando una estructura bajista. Todo comienza con un high seguido de un low. Después de eso aparece un alto más bajo o lower high, y en la parte inferior se genera un bajo más bajo o lower low. Esto se repite nuevamente, donde vemos otro alto más bajo y posteriormente un bajo más bajo, lo que nos indica que el mercado está marcando máximos y mínimos cada vez menores. En sí, toda esta secuencia de movimientos nos confirma la presencia de una estructura bajista. Ahora aquí tenemos una estructura alcista. En este caso tenemos un low y aquí un high. Después podemos ver un bajo más alto o higher low y luego un alto más alto o higher high. A continuación se forma otro higher low y después otro higher high. Toda esta secuencia nos permite decir que estamos ante una estructura alcista. Ahora vamos con los cambios o quiebres de estructura. Aquí vemos cómo una estructura alcista va creando higher highs y higher lows. Después, cuando se rompe el último higher low, comienza a formarse una estructura bajista. Cabe recalcar que, para considerar un verdadero cambio de estructura, es necesario que se rompa el último higher low. Si no lo rompe, aún no podemos decir que hubo un cambio. Además, este higher low debe ser un higher low confirmado, es decir, que después de él se haya formado un higher high. Solo así podemos hablar de un higher low válido. Y si se rompe, entonces sí estaríamos ante un cambio de estructura. Ahora, para comprobar si me entendiste, quiero que me digas, en esta parte cambió la estructura. Pues no, si dijiste que sí, estás equivocado.
Como te mencioné, la estructura solo cambia cuando se rompe el último higher low confirmado. Y como podemos ver, en este caso este no es un higher low confirmado, ya que después no hubo ningún higher high. Por lo tanto, este viene a ser nuestro higher low confirmado. Es decir, que si el mercado lo rompe, podríamos pensar en un cambio de estructura de alcista a bajista. Ahora, para que no te queden dudas, vamos a ver otro ejemplo. Aquí vemos cómo el mercado está teniendo una estructura alcista y después cambió a una estructura bajista, y como podemos ver que realmente cambio de estructura, pues ya que rompió el último higher low. En este caso podemos ver un higher low confirmado y uno no confirmado, por lo que en este caso no nos sirve, ya que después de él no hubo un higher high. En cambio, este sí es nuestro último higher low confirmado, porque sí tuvo después un higher high. Recién aquí es donde el mercado cambia su estructura de alcista a bajista, justamente en el momento en que rompió el último higher low confirmado. A partir de ahí, vemos cómo el mercado continúa hacia abajo. Ahora vamos a ver un cambio de estructura de bajista a alcista. En este caso vemos cómo el mercado va creando lower lows y lower highs, hasta que después empieza a formar higher lows y higher highs, cambiando así de una estructura bajista a una alcista. Para esto observamos cómo se rompe el último lower high confirmado y a partir de ahí comienza el cambio de estructura. Finalmente vamos a ver otro ejemplo, y como ven de igual forma, el mercado va creando lower lows y lower highs, y como vemos siempre tenemos que tomar en cuenta que se rompa el último lower high confirmado, es decir, aquel que después tenga un lower low. En este caso este de aquí no es un lower high confirmado, porque después no se forma un lower low. Por lo tanto, debemos esperar a que se rompa el último lower high confirmado para poder decir que a partir de ahí la estructura cambiaría de bajista a alcista. Ahora vamos a tener una introducción a la herramienta Fibonacci. Para esto abrimos nuestro TradingView y buscamos la opción que dice retroceso de Fibonacci. Luego vamos a la opción de configuración y colocamos los mismos valores que se muestran en mi pantalla, asegurándonos de que todo quede configurado igual. Una vez hecho esto, vemos cómo quedó nuestro Fibonacci. En las próximas clases vamos a profundizar más en esta herramienta, pero por ahora les daré un adelanto para que entiendan para qué nos sirve. En una estructura bajista, podemos utilizarla para identificar un retroceso hacia nuestra zona de Fibonacci, y a partir de ahí, esperar que el mercado continúe con su movimiento bajista. De la misma manera, en una tendencia alcista, colocamos nuestro Fibonacci, y esperamos a que el mercado llegue a nuestra área marcada para desde ese punto, proyectar la continuación de la tendencia alcista. Para finalizar, tu tarea será identificar 5 estructuras alcistas y 5 estructuras bajistas, además de 10 cambios de tendencia de alcista a bajista y 10 cambios de tendencia de bajista a alcista. Adicionalmente, no te olvides de configurar la herramienta Fibonacci. Nos vemos el otro sábado.